Buen día, hermanos. ¿Cómo les va? De vuelta juntos y con el centro aquí, la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio, nuestro grato, nuestro agradable estudio de Filipenses. Estamos en el capítulo 4. Domingos anteriores estuvimos con nuestro hermano Eduardo Barquetín. Él estuvo hablando, nos enseñó sobre el secreto del contentamiento. Posteriormente estuvimos estudiando sobre las ofrendas que agradan a Dios. Y en este momento vamos a continuar con la porción que prácticamente nos lleva al final. Es los últimos versículos del capítulo. Estamos en la fase final, en la última recta, dicen los corredores. Por favor, si tenés tu Biblia, te pido que vayas al capítulo 4, verso 21. Y dice así la palabra de Dios: Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es notable que en esta porción de las Escrituras, la palabra que se repite, y te habrás dado cuenta, es la palabra santos. De esta palabra podríamos tomar inicio, de hecho, será como la sustancia entera del sermón de esta mañana. Esta palabra santos es una palabra muy conocida para nuestra sociedad y cultura. Y digo especialmente para nuestra cultura como paraguayos y tal vez como sudamericanos, incluso, ¿por qué no como hispanos? O latinos también, si quieren entender. Y aunque es una palabra muy común, es probable que el significado real de la misma no sea completamente comprendido a la luz de las verdades bíblicas. La definición ser santo es probable que sea mal entendida como concepto en la mayoría de la gente. Tienen un criterio equivocado del significado final o el significado real. A cualquier persona a quien se le pregunte si es un santo, es muy probable que no sepa cómo responder. De hecho, si alguien te preguntase a vos si eres santo, ¿cuál sería tu respuesta? Creo que en el intento de responder, podría insistir, o lo que quiero decir, podría existir, digo bien, cierto tipo de dudas, incluso podrías titubear en tu seguridad de la respuesta. Es muy probable que esto se atribuya a la cantidad de información desvinculada con las verdades bíblicas y los conocimientos que están fuera de la doctrina bíblica. Desde los inicios, cuando se empezó a usar la palabra santo en el Nuevo Testamento hasta nuestros días, la verdad ha sufrido muchos cambios en su significado o en su significativo criterio. Es mal utilizado como desde el origen se tenía que haber utilizado, desde sus comienzos. El significado para la mayoría sería la idea de alguien que cuenta o es dueña de una moralidad o una espiritualidad elevadísima, a un nivel superior incluso, que por su condición no tendríamos la capacidad nosotros de igualarnos a ellos, por lo menos ocasionaría mucho esfuerzo, y esto hace que sea muy difícil identificarnos con ese tipo de personas. Mis queridos, estamos en la introducción, tal vez me voy a tomar unos minutos, pero es importante desbaratar un poco el criterio que en la mayoría, vuelvo a decir, en la cultura general tenemos. Pongo como algunos ejemplos. Algunas veces solemos escuchar términos o expresiones como ese señor es un santo o aquella chica es una santa, cuando que lo que en realidad estamos intentando decir es que esa persona tiene términos de obediencia o piedad, un estándar a la cual, diría de esta manera, no se compara a la de otras personas. Algunos conciben la idea de santo sobre una imagen esculpida
o moldeada que se pueden ver en las iglesias populares, en las iglesias romanas, o tal vez en las pinturas de aquellos rostros, petrificados, pálidos, descoloridos, casi anémicos. Usted sabe de lo que le hablo, que pueden dar la idea de unas personas inocentonas. La Iglesia Católica en su teología ha tenido cierto control sobre el concepto general en lo que entrega a la gente sobre el significado de santo. De hecho, para que una persona sea santa, debe existir un montón de testimonios y pruebas sobre el candidato para que el Vaticano dicte, este es el término que ellos muestran en su doctrina, el decreto de heroicidad y virtudes. Y desde ese momento puede ser venerado. Una primera condición para que eso ocurra es que ese candidato ya no esté vivo y después que haya algunos milagros que puedan ser testificados, probados, en fin, incluso con pruebas y ensayos científicos. Y una serie de cosas depende de lo que ha hecho en vida y de los milagros, etcétera, etcétera. Por supuesto que si alguien toma esa referencia como normativa de ser santo, es claro que se tendrá un montonazo, un océano de dudas para poder responder afirmativamente. Si vos sos santo o si yo soy santo. Imagínense un montón de criterios como eso, tan confuso. Esta tradición enseña que las imágenes o figuras que se exhiben son una muestra y significado de su legajo de vida. Y ellas deben estar canonizadas. Es un término. Es decir, tienen el estándar espiritual más alto que se puede esperar de alguien. Y pertenecen a una categoría más elevada al de cualquier persona que puedas conocer. Según la tradición católica, de vuelta, dicen que pueden ser veneradas y exaltadas, también tienen la capacidad de interceder por las personas, por su entrega inigualable a Cristo, y por ellos pueden interceder, digo bien, e influenciar en Dios sobre lo que están vivos ahora, aquí. Por eso algunos toman a algún santo, siempre en el criterio de la doctrina romana, como patrono para interceder ante Dios a favor de él, sobre sus dificultades particulares. Bien sabemos que la Biblia dice una cosa completamente contraria a eso, y en 1 Timoteo capítulo 2, 5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La iglesia tradicional también enseña que estos santos pueden, además de interceder por los vivos aquí en la tierra, también lo pueden hacer por las almas de los hombres y mujeres que ya han muerto. Pero que la Biblia, por supuesto, no nos habla de ese lugar y que están en una especie, en una suerte de espera que se los llama purgatorio. Esta abrumadora enseñanza que curte la mentalidad y el concepto popular nos perturba en solo pensar que nosotros no pudiésemos, no podríamos ser santos bajo estos estándares. Si esta enseñanza fuese verdad, entonces realmente está muy lejos de mis posibilidades de ser un santo. Como introducción y sobre esta palabra, todos estos conceptos raros, es interesante ver que la palabra que más utiliza Pablo en sus cartas y en realidad en todos sus escritos, escúchame bien, es la palabra justamente santo. Más de 60 veces lo utiliza para referirse a los creyentes en Jesucristo. En todas las epístolas que escribió y cada vez que utiliza notablemente no se refiere a super santos de algún nivel espiritual elevadísimo, y si pueden notar podrán darse cuenta cómo se refieren los versos 21-22. De hecho, el verso 21 ahora nos va a mostrar un primer punto de los 5 que vamos a estar viendo, y es los santos como definición.
Verso 21. Entonces, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Es evidente que Pablo no estaba con un montón de estatuas o esculturas o pinturas. Tampoco creo que los santos muertos, bajo el concepto que vimos en la introducción, puedan enviar saludos. A no ser que sean zombies o Pablo fuese un medium. Estamos exagerando la información, pero es con la idea de comprender qué es el término santo. Entonces, ¿quiénes son estos santos al cual el apóstol se está refiriendo, en el cual está pensando, y que no son figuras ni personas de elevadísimo estándar espiritual? De hecho, la epístola comienza su saludo con estas palabras en el capítulo 1, y Pablo tiene en mente, por supuesto, a todos los creyentes. Utilizando estas pequeñas palabras, pero muy importantes. En el capítulo 1, verso 1, dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esta es la introducción a la carta a Filipenses. Vas a darte cuenta que los diáconos y pastores están incluidos en el grupo de los santos, junto con la membresía, con los que forman parte del cuerpo de Cristo, de esa iglesia local. Todos están incluidos, no solamente los pastores. No muestra ningún tipo de discriminación, alguna forma de discriminación. La manera que concluye su epístola en los Filipenses lo hace saludando a todos los santos. Llámese pastores, llámese miembros, llámese diáconos. Creo que al terminar este estudio, cuando alguien te pregunte sobre si eres santo o si sos santa, tendrás todo el criterio como para que puedas responder tu posición real al respecto, sabiendo bien lo que estás diciendo. De la misma manera en que comenzó la epístola, lo hace en un saludo final. Él se dirige a todos los creyentes. ¿Y quiénes son ellos? Otra vez son todos los santos que estaban en la iglesia. Es importante ver primero entonces la definición del Nuevo Testamento, el concepto de quién es un santo. ¿Qué quiere decir ser santo? Entonces, en el original la palabra utilizada santos es agioi, en plural, y agios en singular, que simplemente significa separado o apartado. Es fácil de recordar. Cuando estamos leyendo la Biblia y podemos ver que Dios es santo, lo que estamos diciendo es que Dios es apartado. Lo que naturalmente podríamos preguntarnos es lo siguiente: ¿de qué Dios está separado? La respuesta más que evidente es que Dios es separado del pecado. Esta verdad es la respuesta más pura sobre la naturaleza de Dios, que Él está separado, está apartado de todo tipo de maldad, del pecado en sí, toda iniquidad. Dios está apartado de esa iniquidad, está absolutamente separado de todo lo que es pecado. Habrás notado ya que entre los atributos de Dios que las Escrituras mencionan, su naturaleza santa, lo repite 3 veces en Isaías capítulo 6, verso 3. Aquellos seres angelicales allá en la gloria con Dios repiten y cantan 3 veces: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Estos seres entonces atribuyen a Dios santidad absoluta. Y ahora, ¿quién es un santo? Escúchame bien, un santo es una persona separada del pecado y apartada para Dios. Otro significado en el concepto bíblico es
lo que veremos en el verso 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Te fijaste en la palabra en Cristo Jesús? El perímetro o la esfera en el que se encuentra el santo, vos y yo, o aquel que se define santo, no es en sí misma, no es que de por sí Él es santo, sino que su esfera de santidad se encuentra en Cristo Jesús. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Nosotros no somos santos en nosotros mismos. Somos santos en Jesús. Santos, al igual que la palabra en Cristo, es una de las palabras favoritas que utiliza en sus escritos Pablo, lo cual arroja la identidad en la cual un creyente se posiciona. Es decir, estamos en Cristo Jesús. No es que estemos en una iglesia, no es que yo esté en mis obras y en mis logros y en mi propio esfuerzo. No, estamos en Cristo Jesús, en Jesucristo. El creyente no es una persona que se acerca a una doctrina cristiana de manera independiente, autosuficiente y de manera aislada, como un ermitaño. Y se sujeta a ella y desde allí entonces ya es una persona santa. Un santo es una persona que se encuentra posicionalmente, pero por sobre todas las cosas, espiritualmente en Cristo Jesús. Estamos identificados con Jesús. Otra vez, se encuentra posicionalmente y espiritualmente en Jesucristo, no fuera de Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso 11, dice en ese texto bíblico, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos identificados con nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Colosenses capítulo 3, verso 3 dice lo siguiente, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Pudiste ver ese versículo? Tiene una fuerza, es maravilloso el versículo. Que mi posición de santo no está en mi propia capacidad, sino que toda mi vida en sí está escondida en Cristo. Esta es nuestra esfera, estamos identificados con Jesús, separados de la esclavitud del pecado como lo éramos antes, éramos esclavos, y ahora fuimos resucitados con Él, en Cristo, para vida. Esta posición se hará realidad y estaremos en gloria. Ahora todavía no. Todavía estamos en una condición, en una posición con Él, pero va a llegar un momento en que disfrutaremos de la santidad posicionalmente y va a ser una realidad gloriosa el ser semejantes a Cristo. Gálatas 2:20 dice que es uno de los versículos que seguramente hemos aprendido primero de memoria o se nos ha enseñado de memoria a memorizar cuando dábamos nuestros primeros pasos en la fe. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es interesante que Pablo, toda su existencia, era solamente en Cristo Jesús. Pablo nunca se vio independiente de Cristo Jesús. Es muy importante entender cómo los cristianos no somos personas independientes. No estamos como miembros postizos del cuerpo de Cristo. Que un día puedo estar conectado al cuerpo y al día siguiente puedo desenroscarlo y dejarlo en casa. No, yo formo parte. Formamos parte con ella. Y Pablo nos enseña, como decíamos, que él no se excluía
Su vida estaba completamente en Cristo. Otra manera de expresar es que el creyente fue sacado de una esfera, un sistema de las tinieblas, y llevado a otra esfera, a ese ambiente de luz y santidad. Colosenses 1:13 dice un término muy parecido, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Fuimos trasladados del reino al reino de su Hijo o de su amado Hijo. Este es un santo. Fuimos separados del reino de las tinieblas, fuimos transferidos o apartados al reino de su Hijo amado, los santos, de vuelta. En el concepto de un santo, separado del pecado de Cristo y apartado para Dios, para servirle. Este es el concepto correcto. Vuelvo a repetir, el concepto de un santo es separado del pecado en Cristo y apartado para Dios, para su servicio, para servirle. Volviendo un poquitito a la pregunta que supusimos al inicio, no deberíamos de dudar ni un segundo en responder que somos santos. Por supuesto que lo somos en Cristo, somos por Cristo y para Cristo santos. Ahora lo que deberíamos de dudar es si estamos viviendo de acuerdo al título que se nos ha dado. ¿Podrías responder, estás viviendo como un santo, como las exigencias de un santo te exigen? Un gran detalle sobre el concepto de santo desde la vista, desde la perspectiva bíblica, desde la visión bíblica, es que un santo no se encuentra libre de pecado. Él no es una persona libre que está fuera del margen del pecado. Tampoco es una persona que ha llegado a un nivel elevadísimo de moral y devoción a Cristo, como lo enseña la doctrina romana. Por ejemplo, podemos hacer una lista mental de las iglesias que el Nuevo Testamento menciona para ver cuáles son las iglesias con más problemas o más desordenados. Y hasta incluso se pueden ver a la luz los pecados de esas iglesias. Estoy seguro que vas a pensar en la iglesia de los Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, Pablo menciona de esta manera, de una manera increíble y sorprendente, porque podrás recordarte el desorden desde inicio hasta el final prácticamente de la iglesia de los Corintios. Dice Pablo al respecto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aún los creyentes pecaminosos de la iglesia de Corintios que estaban en desorden, aún a ellos se los llama santos. Un cristiano es santo por llamamiento. Él es santo porque permanece, porque está en Cristo Jesús. Un cristiano es separado del poder, de la esclavitud, del dominio del pecado. Pero bien sabemos que, sin embargo, en algunas ocasiones, los cristianos a veces, y solamente a veces, como los corintios, no viven de acuerdo a este llamado. Pero esto no es una constante, esto no es un patrón de vida. Y son etapas de la vida de los corintios. Es una etapa que hemos pasado, que te puede llegar a pasar, que puede llegar a pasarnos. Claro que es importante que siempre recordemos quiénes somos y reconozcamos que nuestra vida siempre está alineada al título que tenemos. ¿Cuál es ese título? Que somos santos. De vuelta a Filipenses capítulo 4, 21, 23, cuando el apóstol se despide, es muy probable que Pablo tome la pluma, ¿no?,
con que él escribió personalmente. Hasta este punto, aparentemente, todos los comentaristas lo mencionan así, porque es evidente que quienes escribían era su amanuense era su secretario, su ayudante, el que escribía. Pero en este momento lo escribe él mismo por puño y letra. Estamos hablando de estas porciones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 17 dice de esta manera, nos hace suponer que esto es una constante en los escritos finales de Pablo. Dice la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el digno. En toda carta mía, así escribo. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, dice la Biblia de las Américas. Y esta es una señal distintiva de todas mis cartas, así yo escribo o escribo yo. Es decir, Pablo tenía una característica, el que dejaba como un distintivo los saludos finales a su propio puño y su propia letra. Así, de esta manera, él dejaba un sello de autenticidad, que la carta realmente era suya y no alguien que podría alterar, una persona falsa que pudiese decir cualquier tipo de falsedad. Entonces el cristiano, por definición, es una persona separada. Para el punto de separada de qué? Separada del pecado. Y una pregunta obvia es, ¿separada para qué? Otra vez, la respuesta es obvia. Es separada para Dios. Entonces vimos como primer punto los santos como definición, y ahora veremos el segundo punto, es la adoración de los santos. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si tendríamos que resaltar y recordar finamente ante la enseñanza falsa es que los santos, escúchame bien, que los santos no son venerados. Los santos son los que dan adoración. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Los santos, evidentemente, solo tienen una separación, no solo tienen una separación al pecado y una relación personal en Cristo, sino que son evidenciados como personas que adoran a Dios y no lo contrario. Son los santos los que adoran a Dios. Y de alguna manera se ha enseñado que son los santos los que deben ser venerados. Los santos, según las evidencias bíblicas, en ningún momento demandan adoración o veneración. Puedes ver en toda la Biblia y no lo vas a encontrar. La adoración lo podemos ver en el verso 20 y técnicamente se lo llama doxología. Es probable que cuando empieces a ver algún tipo de comentarios bíblicos y recurras a ciertas anotaciones vas a encontrar la doxología en pasajes o en porciones de los comentarios bíblicos. Es importante saber qué significa la doxología para que puedas tener un concepto. Y si lo tenés ya, entonces lo fijamos juntos. Es claro que lo encontrarán siempre en esos comentarios, es casi seguro. En el Nuevo Testamento significa sencillamente, es una expresión de gloria a Dios. Es eso lo que significa. En el diccionario griego, la palabra doxa sencillamente significa gloria. Es decir, la doxología significa atribuir gloria a Dios. Eso es lo que vemos. Entonces, podemos ver que Pablo concluye su carta con una exclamación, con una doxología, una exclamación de gloria a Dios. La doxología que podemos ver en las líneas del Nuevo Testamento no son otra cosa que las respuestas, otra vez, y voy a repetirlo un poco más pausado, no son otra cosa que las respuestas de un santo a las verdades bíblicas. La doxología, digo bien, es una respuesta apropiada de los santos a Dios por las verdades reveladas. Pablo casi grita revelando las verdades de Dios y que ya está culminando en estos últimos versículos especialmente y mencionando como una conclusión
que incluye en el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él como que quiere gritar y dar a conocer esa gloriosa verdad. Expresiones de doxología similares tenemos en varias citas en el Nuevo Testamento. Es muy interesante que lo más significativo de esta cita, no podemos ver toda, la que Pablo utiliza en su epístola a los romanos, después de haber enseñado sobre las riquezas y las grandes verdades del Evangelio. El apóstol, después de abrir esas verdades, como que hace un paréntesis y se detiene y escribe en Romanos capítulo 11. Interesante que vayas a la cita y te concentres y lo investigues y lo compares con el versículo 20 de capítulo 4 de Filipenses. Dice, después, otra vez, de haber manifestado todas las verdades del Evangelio, capítulos anteriores, en el 11 otra vez, 33 dice, como que gritando, podrás apreciar las expresiones más profundas de Pablo. Hasta parece que vas a sentir qué es lo que Pablo quiere transmitir. Y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una doxología. Él está dando gloria a Dios por las verdades que él pudo transmitir, entender y ahora está alabando. Versículo 20 de nuestro capítulo dice, al Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso texto. La adoración de los santos siempre es la respuesta apropiada de la palabra de Dios. Es la respuesta de adoración a Dios por la respuesta de la verdad revelada a la luz de su palabra. La adoración por eso debe ser realizada, y vas a recordarte de esta frase, en espíritu y en verdad. Mientras no conozcamos bien las verdades reveladas por su palabra, escúchame bien, no podremos adorarle bien. Pablo dice, sea gloria por los siglos de los siglos. La adoración no se relaciona con el barullo, con los sonidos envolventes que ahora están dándose en los cultos en las iglesias y que ocupan la mayor parte en un culto de las iglesias. Los músicos ocupan la mayor función y más larga en todo el tiempo que dura un culto, junto con las canciones, y a esto se los llama alabanza. Esto es sinónimo de adoración, la música, los músicos, los gritos, las lágrimas y los estallidos, emocionales. Esto es sinónimo de alabanza. La verdad, eso no es adoración. Y algunos lo llaman culto de alabanza. Cuando se pasa mucho tiempo estudiando las Escrituras, y algunos podrán entender, se suelen realizar como observaciones o reclamos y dicen, hay poca alabanza en tu iglesia. Es una iglesia fría. Todo Biblia, todo Biblia, todo Biblia. Es una iglesia muerta. No hay adoración, no hay alabanza. Y tu iglesia no tiene fuego. Habrás escuchado, a mí me lo han hecho. Los santos adoran siempre. No están limitados a un templo, ni a un culto de adoración ni alabanza, aunque lo hagan en un templo, por supuesto. No están limitados a las circunstancias. De vuelta a la adoración de los santos es un hecho siempre, es algo constante. Pablo dice en el capítulo 3, me sorprendió este versículo, viendo de este punto de vista en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Increíble, es para recordar, los santos somos adoradores en el espíritu o en espíritu, no en la carne. No lo que yo puedo hacer con mis propios esfuerzos. Capítulo 4 de Juan dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que lo adoren. Pablo dice en el verso 20: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si podés notar, es interesante que Dios es, otra vez, algunas palabras obvias, fijan ciertos criterios obvios, y Dios es el Dios de los cristianos. Pablo lo llama nuestro Padre. Él es el Dios de los santos. Debemos conocerle para una buena adoración. Él es nuestro Padre. Él está allí como tal, no allá a una distancia inalcanzable, muy poco accesible, al cual tenemos que buscar mediante mediadores humanos o para poder alcanzarlo. Nosotros los cristianos adoramos a un Dios que conocemos íntimamente, como lo conoceríamos a nuestro propio papá. Le conocemos desde el primer día que fuimos salvos, fuimos regenerados y en virtud a esa verdad lo adoramos. Es nuestra respuesta todos los días. Oseas capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿No se encontró alguna vez solo, mi querido? Tal vez manejando o haciendo cosas, barriendo en tus actividades cotidianas, y recuerda una verdad bíblica, una porción que casi golpea su mente y su corazón, casi por un reflejo allí mismo en lo privado de su corazón, usted da gracias a Dios y lo adora. Es muy común saber cuando los hermanos comparten eso, se acuerdan de esas verdades, comprenden esas verdades, y el corazón, aunque no tenga rodillas, allí se arrodilla dando adoración íntimamente, ¿verdad? Como lo vimos en Oseas 6, Dios no espera grandes producciones de supercultos, de alabanzas, ritos, digo bien, super santificados y sacrificios exuberantes con luces y escenarios que son dignos de publicarse en las redes sociales, para que Dios pueda definitivamente quedar asombrado de la adoración que estoy dando en ese culto de adoración en esa iglesia. ¿Por qué adorarle a algo que Dios no nos pide? ¿Por qué hacer algo que Dios no nos está pidiendo? Él busca solo que lo conozcamos y que en consecuencia lo adoremos. Él busca. Sostengo un poco ese pensamiento en Jeremías capítulo 9, 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, o el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es necesario entonces que lo conozcamos a Dios para poder dar una alabanza y una adoración correcta. Es necesario, mi querido, que conozcas a Dios para que puedas dar una alabanza correcta, una adoración correcta. Debemos conocerle. Las alabanzas actuales en la iglesia o en las iglesias revelan que las iglesias, sus pastores y los cristianos, disculpen, que están allí, dejan entrever que no conocen nada de Dios o conocen muy poco. Los cultos barullentos, desordenados, esos cultos que hacen bochinches, y en ocasiones hasta
irrespetuosas. La verdad, eso no es una adoración. Eso es una aberración. Pongo como ejemplo, uno de los ancianos una vez los mencionó y quiero hacer uso. El culto y la adoración que Aarón y el pueblo intentaron dar levantando aquel becerro de oro, porque ellos estaban concibiendo que ese era el concepto de Dios, y ellos daban adoración, tal vez era genuino, tal vez las entonaciones de los instrumentos y las voces eran ordenados, yo no sé, o tal vez eran desordenados y estridentes, no tengo idea, pero sí para mí queda claro que el objeto de su adoración estaba basado en su ignorancia y era una adoración errada, fallida, mientras que Moisés estaba acopiando el conocimiento verdadero de obediencia y de adoración allá en el monte Sinaí. Así es que de acuerdo al conocimiento que tengas de Dios, de esa forma será tu adoración. De acuerdo al conocimiento que tengas de Dios, de esa forma será tu adoración. Es decir, si tienes en la cabeza el concepto de que Dios es un dibujito animado, o tenés en tu cabeza que Dios es una historieta, es probable que en proporción a eso será hecha tu adoración. Nuestra iglesia o las iglesias tienen el deber de dar a conocer las verdades más profundas y básicas de Dios. Estas verdades se encuentran en este libro que lo llamamos Biblia, no fuera de ella. Ni en lo secular, ni en lo emocional, ni en lo místico, ni en lo emocional. Ya dije sentimental, quiero decir. Solamente y absolutamente en su palabra. Seguimos con el verso y dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es también muy interesante ver que Pablo lo llama Padre. Esto nos coloca en una familia y miembros de esa familia. Y como tales podemos adorar libremente a Dios sin ningún tipo de presión que nos ejerza de afuera, o por obligación, o porque tal vez tenemos miedo, como lo hacían las religiones o los cultos paganos. Tenían que estar satisfaciendo los caprichos de sus dioses por temor. Esto no es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. Entonces hemos visto santos como definición, punto 1. Hemos visto la adoración de los santos y el tercer punto, la comunión de los santos. Dice el 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. La palabra saludad que podemos ver no es otra cosa que simplemente una palabra de saludo como el que utilizamos ahora, hola o cómo estás o qué tal, una cosa así. Y lo único que está tratando de transmitir es una implicancia, una confianza entre cristianos, una comunión entre ellos. El saludo se asocia sencillamente a un cariño, un afecto y el deseo por el bienestar de todos los hermanos. Pablo dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Él saluda a toda la congregación de manera individual, no solamente un saludo a toda la iglesia de manera general. Él saluda a cada santo, a cada hermano. Por otro lado, de manera específica, a todos por igual. De hecho, en la familia como miembros somos iguales. No existen diferencias. Quiero concentrarme un poco acá. No existen diferencias ni jerarquías posicionales, ni niveles elevados de espiritualidad muy sofisticada por sobre otros o por debajo de otros. Esto no existe en las Escrituras. Disculpen. Dios no hace acepción de personas, así que no se puede elevar a alguno por encima de otros. O peor todavía, elevarnos por encima de otros como si fuésemos más cristianos o como si fuésemos más santos que otros santos. De hecho, el sentir que Pablo quiso marcar y animar se encuentra en el capítulo 2, verso 1 de Filipenses, ya lo estudiamos domingos anteriores. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3,
no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, término muy interesante, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y por supuesto el versículo 5 nos anima a tener el verdadero sentimiento de humildad. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mi querido, no existe superioridad o inferioridad entre los santos. No existen candidatos a canonizaciones o beatos a punto de ser reconocidos como un santo oficial y en particular de tu iglesia o su iglesia. Saludad a todos los santos, dice el 21, en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo. El saludo especial va para los miembros, a todos por igual, como también los diáconos, también los pastores. No existen más santos o menos santos. Todos somos santos en Cristo. Y dice, los hermanos que están conmigo. ¿Y quiénes son los santos que están contigo, Pablo? Para empezar, podríamos decir que uno es Timoteo, su discípulo amado. Este santo era un gran pastor, un hombre sobresaliente en su oficio en la iglesia. Le podría seguir Epafrodito, que vimos el domingo anterior, que Pablo trae el saludo personal. O existe la posibilidad de que sea Tíquico y Aristarco, y algunos teólogos dicen que Lucas y Marcos también estaban con él. En pocas palabras, podemos ver que Pablo se encontraba con unos distinguidos cristianos de la época. Estoy hablando distinguidos, no supercristianos. Sin embargo, Pablo no los llama los renombradísimos o distinguidísimos pastores, obispos y arzobispos, oradores internacionales, grandes conferencistas, apóstoles y exégetas de gran sofisticación, me corrijo, en las cuestiones de discusiones espirituales. Aquí en el primer cielo, en el segundo, bueno, él no hace un paquete de supertítulos. Él lo incluye a todos sencillamente con el término santo. Si hay algo que podemos notar es que nosotros como una cultura, queremos dar mucho valor y renombre a todo aquello que tiene un título. Buen día, arquitecto, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Sabes qué, licenciado? Entre los cristianos eso allí se acabó, la verdad. En la iglesia tenemos licenciados, y con mucho cuidado lo digo, doctores e ingenieros, pero en la iglesia todos somos hermanos en Cristo. Y ya está, y punto. Para Dios somos todos sus hijos. No existe jerarquías, ni abogados, ni doctores, sino sencillamente nos ama como a sus hijos, con el amor que nos redimió y la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se atribuye incluso a sí mismo algún tipo de jerarquía. Si estás en la iglesia, mi querido, sencillamente estás en comunión con todos los santos. Sean estos constructores, sean estos contadores, sean estos electricistas, sean estos peluqueros, todos. Disfrutamos de esa comunión. La comunión de los santos no es algo complicado, no es algo complejo, es estar unidos con el bien en común, compartiendo en agradecimiento por la gracia que hemos recibido, vos y yo, todos juntos, del mismo Padre, y cuidándonos entre nosotros. Punto 1, entonces, santos como definición. Punto 2, la adoración de los santos. Punto 3, la comunión de los santos. Punto 4, el gozo de los santos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. 22, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y especialmente los de la casa del César. El apóstol sabe que la noticia que de algunas, voy a tratar de resumir, el apóstol sabe que la noticia
que algunas almas se han arrepentido en la casa de César o del César, esto produciría en los hermanos un corazón rebosando de gozo. Y más todavía sabiendo que el ministerio de Pablo y también el ministerio de aquellos hermanos de Filipos que estaban administrando sus bienes para que el evangelio avance y progrese, esto arrojaba frutos eternos. ¿Te podés imaginar que ellos abran la carta y vean que Pablo está avisando de que llega saludos de los que están con él y algunos hermanos que se estaban convirtiendo en la casa del César? Veremos este detalle más, unos versos ahí, enseguida nomás. En Lucas 15, nuestro Señor Jesucristo utiliza algunas o menciona algunas parábolas para describir tal vez la causa que causa gozo. Entre ellos usa al pastor que había perdido una oveja y que dejó las 99, fue y buscó, y cuando lo encontró, llamó a todos sus vecinos, sus amigos. Él quería compartir la alegría de haber recuperado aquella oveja. También menciona a aquella mujer que perdió esa moneda valiosa, que todo el día se pasó buscando y cuando lo encontró fue y desparramó su contento con sus amigas y quiso compartir ese gozo. Y también en el mismo capítulo menciona al padre del hijo pródigo, aquel hijo que abandonó la casa y fue y derrochó y vivió desordenadamente por años ahí afuera, y que un día decide volver y él hace una fiesta e invita a todos, siervos y amigos y familiares, para festejar la alegría y el gozo que su hijo estaba regresando. Es interesante que todas estas parábolas, digo bien, representan el gozo que existe en los cielos por un pecador que se arrepiente. Estudia el capítulo 15 y te vas a dar cuenta, muy interesante. También de la misma forma aquí, ahora en la tierra, tenemos la misma capacidad de gozarnos al saber que existe almas convertidas y salvadas por su gracia. Fíjate por favor en el capítulo 15 de Hechos, dice, y ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pues esa discusión ellos empezaron a hablar, empezaron a contar cuántos se convirtieron. Cuando hicieron el inventario de las personas que se convirtieron, ellos estaban gozosos de saber que en ese lugar habían hombres que se arrepintieron de su pecado y ahora estaban a los pies de Cristo, arrepentidos y en obediencia, regenerados. Siempre hay gozo en la iglesia al saber que existen nuevas almas rescatadas de la condenación. ¿Podríamos imaginarnos el gozo de los hermanos? Al saber que algunos hermanos, especialmente lo de la casa del César, el César era el gran emperador, para tener una idea de quién estamos hablando, el rey del imperio romano, que en ese momento era Nerón, y que él se autoproclamaba Dios y aún exigía ser adorado como tal. Odiaba a los cristianos, odiaba a Cristo. Y en la casa del César, que era como un barrio cerrado, porque ahí habían y existían soldados, sirvientes, esclavos, cocineros, probadores, consejeros, tal vez personas influyentes, etc. Estos se habían convertido no solo por estar en ese lugar, sino que quisiera poner esta idea. Pablo estaba encadenado en Roma, y una cosa muy diferente es que a Pablo lo encadenen con un romano, y otra cosa muy diferente es que un romano esté encadenado a Pablo. Y el soldado romano se tenía que comer todo el evangelio por casi 6, 8, 10 horas, disculpen, porque los relevos se hacían. Y es evidente que ese tiempo en que el soldado romano estaba encadenado a Pablo, aunque él no lo quisiera, tenía que escuchar todo el mensaje de Pablo por todo ese tiempo que duraba su turno. Es de suponer que uno de esos hombres se haya convertido y
y el gozo del Evangelio lo haya llevado a su casa, o tal vez lo haya llevado mismo a los lugares donde él ejercía labores dentro de la casa del César. Y que aún, habiendo prohibición humanamente hablando, lo que Pablo estaba haciendo, siendo encarcelado, Dios lo estaba utilizando para el progreso del Evangelio. Imagínense el gozo, hermanos, de estos hermanos. Lo que desde la perspectiva humana era una maldición, porque Pablo tenía que estar encarcelado, porque Dios así lo quiso, ahora estaba siendo de gran bendición para los hermanos. Punto 1, entonces, de vuelta, son santos por definición. 2, adoración de los santos. 3, comunión de los santos. 4, el gozo de los santos. Y punto último, y es el 5, los recursos del cristiano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Los santos, como santos, necesitamos de manera urgente e indispensable de la gracia de Dios en nuestras vidas. La misma gracia que necesitamos antes de llegar a los pies de Jesucristo es la que necesitamos para que ahora, todos los días, para poder mantenernos en Él. La misma gracia que nos llevó a sus pies es también la misma gracia que nos puede sostener y lo necesitamos de manera urgente. Pablo concluye su epístola de la misma forma que comenzó. El capítulo 1, verso 3 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, verso 6, disculpen, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todas las epístolas de Pablo concluyen de la misma manera. Y escúchame, concluyen siempre en gracia a vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, como en el 23, en Jesucristo sean a todos vosotros. Él concluye en todas sus cartas de la misma manera. Lo hace con Romanos, lo hace con Primera y Segunda de Corintios, lo hace con Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Todas concluyen con la gracia a vosotros, evidentemente. La gracia es necesaria de manera urgente para sostenernos. Dios nunca obra nuestras vidas de acuerdo a nuestros esfuerzos o logros. Nunca Él obra de esa manera. Él lo hace por medio de su gracia. Ser santo como Él es santo es lo que debemos ser. Todavía no lo somos en realidad como Él. Disfrutamos de esa posición, pero cuando llegue el momento, disfrutaremos de los santos en gloria, cantando y alabando, sorprendidos, estoy seguro, de su absoluto poder, santidad y gloria. Hoy, mi querido, somos santos. Vos sos santos, somos santos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros logros. Somos santos sencillamente por su gracia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos has mostrado las virtudes que hay en ti. Nosotros no tenemos ninguna, Señor. Somos llamados santos, estamos posicionados como santos. Señor, nos sacaste de la esclavitud del pecado, nos has puesto en un ambiente de luz y obediencia. Señor, tenemos grandes promesas. La promesa de ser igual a ti en gloria y en santidad, no ahora, Señor, sino cuando estemos allá contigo y podamos estar deslumbrados de aquella perfecta santidad y gloria. Pero mientras tanto, Señor, nos estás mostrando con tu palabra, tu carácter, tu bondad. Queremos conocer más de ti, Señor, para obedecerte mejor, para alabarte mejor. Señor, toda gloria y toda adoración sean en Cristo Jesús. Amén.